Ok, estamos trabajando con el tema de las anualidades. Recordemos que la palabra anualidad no significa año. Sí, es una serie, una sucesión de pagos que son más o menos iguales a intervalos iguales de tiempo. Recordemos que hay tres tipos de anualidades: vencidas, anticipadas y diferidas. Las que hemos estado trabajando han sido vencidas. Cuando en la anualidad no se dice, se considera vencida, pero cuando nos dice al principio del mes, al principio del trimestre, al inicio del año, entonces todo eso nos da la idea, o la palabra anticipación, nos da la idea de que se paga al principio. Entonces, eso significa anticipación. Y también existen las diferidas. Las diferidas es donde hay un periodo de gracia. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay un periodo en el cual yo no voy a pagar. Está la famosa idea de compre hoy y pague después. Pero dice que ahí hay trampa. Sí hay trampa. ¿Por qué? Porque no voy a pagar la cuota, pero sí voy a pagar intereses de ese tiempo. O sea, no pago, pero ese tiempo, ese lapsus de desgracia que dicen ahí, hay que pagar los intereses. Es la diferencia que hay. Lo único es que eso no se le dice a las personas. O sea, nosotros de negociantes simplemente lo que le decimos: mire, vale tanto el objeto, es a 12 meses, pero usted se lo vamos a dar a 15 meses. Y usted no va a pagar los primeros 3 meses. No va a pagar la mensualidad, pero sí va a pagar los intereses. Y ese es algo que viene y complica a la hora de estar trabajando y a la hora de estar haciendo los ejercicios. Entonces, esos son los tres tipos que tenemos de anualidades. Vencidas, porque las pago al final del periodo. Anticipadas, cuando las pago al principio del periodo. Y la tercera, el diferimiento. ¿Se da? Sí se da. Se da esto. El diferimiento donde nos dan un periodo de gracia donde no pago. Bueno, vamos a ir entonces a nuestro Excel, que es nuestra base para poder ir ya comenzando a trabajar esta parte. Teníamos, bueno, las 6 fórmulas básicas que teníamos de monto, capital, renta, renta en función del monto, renta en función del capital. Y está el tiempo en función del monto y tiempo en función del valor actual. ¿Qué significa esto? Cuando estamos analizando esta serie de problemas, tengo que hacerme la pregunta básica. ¿En el problema aparece el monto o aparece el valor actual? Si aparece el monto, entonces utilizo la fórmula que es en función del monto. Si aparece el capital o el valor actual o el valor presente, entonces utilizo en función del capital. Las dos situaciones que se dan, está la renta y lo que es el tiempo. Tenemos digámosle un problemita porque no hay fórmula del tiempo y perdón, de la tasa de interés. Y lo que hacemos es simplemente sustituir los datos y estamos probando y probando hasta que llegamos al resultado. Pero las fórmulas básicas que tenemos son las que tenemos en pantalla ahorita: el monto, capital, la renta en función del monto, la renta en función del capital, el tiempo en función del monto y el tiempo en función del valor actual. Las fórmulas básicas son estas: 2, 4, 6. Estas fórmulas que tengo acá son de las anualidades vencidas. ¿Qué significa esto? Bueno, que son al final del periodo. ¿Qué sucede si nos dicen una anticipada? Bueno, ahí está el cambio que tenemos que revisar. ¿Cómo diferenciar una vencida de una anticipada? Bueno, hay palabras claves que tenemos que ver para poderlo hacer.
En cuanto al tema que está a la par, que es de lo mismo, pero simplemente tiene una pequeña diferencia, son las anualidades anticipadas. ¿Qué significa anticipadas? Bueno, que se van a cancelar al principio del periodo. Aquí tenemos una imagen. En la parte de arriba es ordinaria o vencida. El pago se hace aquí, se hace aquí, aquí, aquí. Y aquí anticipada, pues va a ser al principio. Entonces ya no va a dilatar el mismo tiempo que vamos a tener porque tenemos en realidad un, una, un tiempo menos. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando usted va a comprar el objeto, le dice, mire, tiene que pagar su primera cuota hoy, adelantada. Hay un par de empresas aquí en Chiquimula, aquí en Guatemala, hablemos así, que trabajan anticipado. ¿Cómo sé si es anticipado? Bueno, porque el día que yo llego a comprar, me piden que dé la primer cuota o la primera mensualidad o el primer pago que usted tenga. Eso significa que si a ustedes le dicen que su crédito es a 12 meses, en realidad no es a 12, es a 11, porque no va a dilatar hasta el último. ¿Por qué? Porque está pagando hoy. Entonces, ahí esa es la diferencia en cuanto a la ordinaria vencida o la anticipada. Eh, las fórmulas, ¿qué van a variar en las fórmulas? Realmente es cuestión de hacer un pequeño cambio. ¿Qué cambio es el que vamos a establecer? Bueno, este. Y el cambio que vamos a establecer es este. Hay un factor que se le llama factor de anticipación. El factor de anticipación lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la fórmula de vencida y la vamos a multiplicar por el factor de anticipación. ¿Qué es el factor de anticipación? Pues simplemente el 1 más i que tenemos acá, vamos a cambiar un color acá. Simplemente el 1 más i que tenemos acá, este es el factor de anticipación. Lo único es que ¿cuántos nos estamos anticipando? Va a ser una cuota. Porque ya cuando ya nos dicen que hay un periodo de gracia, entonces ya cambia, no es lo que estamos viendo. Vamos a ocupar las mismas fórmulas. Ojo, por favor. Son las mismas fórmulas, solo que lo vamos a trabajar multiplicado el factor de anticipación. ¿Cuál es el factor de anticipación? Pues simplemente 1 más i. ¿Y cómo queda ese problema? Muy fácil, muy fácil. No hay demasiada situación a la hora que se nos presente, sino que simplemente vamos a hacerlo. Ahora, ¿cómo sé en el problema si es vencida o es anticipada? El problema del ejercicio nos dice lo siguiente. Se hacen 6 depósitos trimestrales anticipados. Palabra clave en este momento. Anticipados. De 25,000 cada uno, con una tasa del 20% capitalizable trimestralmente. ¿Cuál es el monto al futuro? ¿Qué me está pidiendo entonces? Me está pidiendo el monto de una anualidad anticipada. Ese sería el título, monto de una anualidad anticipada. ¿Qué datos son los que tengo? Bueno, dice que los pagos son 6 depósitos de 25,000 cada uno, son trimestrales. Eso vale R. La tasa es del 20% capitalizable trimestralmente. Eso significa que 20 partido 4 nos va a ser 0.05. Si son 6 depósitos trimestrales, entonces tengo 6 trimestres. Y lo que me están pidiendo es cuál es el monto, que es la respuesta que estoy buscando. Me planteo el problema y lo que voy a hacer es que voy a resolver o voy a buscar monto, pero lo voy a multiplicar por el factor de anticipación. Y eso es todo. Sí, eso es todo. Así de fácil. Monto anticipado. Primero busco el monto vencido y lo multiplico por el factor de anticipación. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a
a Excel ahorita, vamos a utilizar las fórmulas que ya traemos desde el principio, donde está resuelto el monto. Donde está resuelto el monto. Y ya con la resolución del monto, pues me es más fácil a mí para poderlo hacer. Ok. Vamos a irnos a Excel. Y vamos a crear una carpeta en la parte de abajo que diga anticipadas. Las que tenemos ahorita, todas estas, yo las dejé en una sola hoja y les coloqué vencidas. Y ahora voy a crear una que diga anticipada y luego una que diga diferida. Ok, anticipada. Nos vamos a ir de este lado. Vamos a crearla acá. Nos vamos a ir a vencida. Voy a buscar la fórmula del monto. Capital. Vamos a ver, renta. Ok, vamos a buscar la del monto. Y ahí la del monto la tenemos al principio, pero esta nos sirve porque esta tiene monto aquí la fórmula. Vamos a ver si aquí está. Ok, vamos a utilizar una donde ya está resuelto monto y la vamos a copiar. Control C. Control V. Vamos a reducir el espacio. Ok, vamos a borrar la información que tiene esto. Borramos capital, borramos monto, borramos renta. Nos vamos a la derecha, borramos esto, borramos esto. Creo que nos hace falta el último espacio. Sí, aquí está. Ok. Lo que me interesa ahorita es que tenga resuelto el monto. Y aquí está el monto. Entonces sí me sirve esta parte. Bueno, ¿qué datos dijimos que teníamos? Una renta de 25,000. Dijimos que la tasa es del 20%, 0,20. Capitalizable trimestralmente. ¿Cuántos trimestres tiene un año? Pues tiene 4. 4. Ahora, ¿cuánto tiempo es el que estamos teniendo? Si son trimestres y son 6 trimestres, ¿a cuánto equivale 6 trimestres? Un año tiene 4, 1,5. Entonces, nomás coloco los datos, pues automáticamente me va a resolver el problema, el ejercicio. El ejercicio dice que R vale 25,000, que es el 20% la tasa, J vale 20, es capitalizable trimestral, el año tiene 4 trimestres y tiene 6 trimestres. 6 trimestres equivale a año y medio, 1,5, ¿no? Entonces ya lo tengo todo y ya tengo el monto. Dice que el monto son 170,047. Pero este monto, vamos a colocarle algo aquí. Esto es vencido. Pero me están pidiendo anticipado. Entonces, ¿cuál es el monto anticipado? Entonces lo que voy a hacer es a multiplicar por el factor de anticipación. Voy a multiplicar el vencido por el factor de anticipación. Ahora, ¿cuál es el factor de anticipación? Recuérdense que lo que tenemos es del 1 más i. El factor de anticipación, vamos a escribirlo acá, es 1 más i.
Ese es el factor de anticipación, 1 más I. ¿A cuánto equivale? Bueno, escribámoslo para que no haya ningún problema. ¿Cómo resuelvo el monto anticipado entonces? El monto anticipado lo vamos a hacer de la siguiente manera y decimos igual. Voy a ocupar el valor que tengo en el monto multiplicado el factor de anticipación. 1 más. ¿Cuánto vale I? Bueno, ahí lo tengo acá, no hay que lo problemas. Solamente cierro y le doy Enter. Y me dice que el monto anticipado es igual a 178.550.21. Y eso es, vamos a ver aquí, vamos a insertar. Este sería entonces monto anticipado para poderlo ir colocando de una vez. Entonces, vamos a crear nuestra hoja en la parte de abajo, le vamos a colocar nombre, vamos a colocar anticipado y este es cómo trabajar un monto anticipado. ¿Es fácil? Sí, es fácil. No tiene mayor nivel de situación, sino que simplemente lo que tenemos que tener es claro cuáles son los pasos y los pasos que tenemos es el vencido, la fórmula normal que tenemos y lo multiplico por el factor de anticipación. Sencillo, fácil, sin complicaciones de ningún tipo. Bueno, entonces con este otro ejemplo que tenemos acá, podemos demostrar, uno, que en realidad las anualidades anticipadas lo que tienen es un factor de anticipación. Recuerden cuando tenemos en los meses que tengo que pagar, simplemente es anticipada porque en el primer día cuando yo iba a hacer la negociación me piden la primera cuota. Y si es anual, si fuera vencida, dilata 12 meses. Pero como es anticipada, en realidad va a dilatar 11 meses, no 12. Y esa es la pequeña diferencia que tiene cuando hay anticipación. O usted lo saca para 60 meses, en realidad lo que está haciendo es de 59 meses. Cuando usted paga una anticipación, lo que va a hacer es a reducir un mes o una cuota, un trimestre, un semestre, dependiendo del problema que se esté indicando. Vamos a ver, tengo otro ejemplo aquí en la parte de abajo y nos dice lo siguiente. ¿Cuánto dinero se obtendrá si invierto $120 mensuales en un fondo de inversión durante 3 años, iniciando desde hoy? Si pagan una tasa de interés del 1.5% mensual. Bueno, analicémoslo de una vez. ¿Qué me está pidiendo? ¿Me está pidiendo monto o me está pidiendo capital? ¿Cuánto dinero se obtendrá? Dice, si invierten 120 mensuales en un fondo. Aquí estamos viendo hacia el futuro. Sí, hacia el futuro, no es hacia el presente. Pero ahí sí es monto, porque dice que se van a invertir 120. sí, estamos viendo hasta el futuro. Entonces estamos hablando de un monto. Porque dice, ¿cuánto dinero se obtendrá? Estamos en el futuro. Eso significa que es en función del monto. ¿Cuánto vale la mensualidad que voy a estar cancelando? Son 120 que voy a estar depositando. Y es el 1.5% mensual. De una vez no hay capitalizaciones, entonces trabajo el 0.015 de una vez. Ahora la pregunta es el tiempo, si tengo que pasarlo a lo mismo. Si el depósito es mensual y la tasa es mensual, entonces el tiempo tiene que ser mensual. Son 3 años y me pregunto, ¿en 3 años cuántos meses hay? Pues hay 36. Por eso aparece 36 aquí. Eso significa que es mensual. Al ser mensual, ¿qué me está diciendo? Los 120 son mensuales. El 1.5 es mensual. Por lo tanto, las cuotas son mensuales. ¿Qué hago? Pues simplemente busco el monto que tengo, que es 5.673,
y lo voy a multiplicar por el factor de anticipación. ¿Cuál es el factor de anticipación? 1 más I. Entonces voy a multiplicar el 5.673.12 por el 1 más I. ¿A cuánto me queda al final? Me va a quedar de 5.758. Este es el valor futuro de una anualidad anticipada. Miren qué bonito. Qué bonito. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Cuando yo tengo anticipación, monto, capital, lo que hago es que encuentro el vencido, la fórmula que ya tengo, y la respuesta que estoy buscando la multiplico por el factor de anticipación. Sencillo, sin dificultad. Con ustedes no hemos manejado, hay un, vamos a ver si se logra ver, sí, hay un prontuario o hay un formulario que es el que nosotros hemos manejado, pero debido a la pandemia, hemos estado utilizando directamente Excel y se les está dando la mayoría de fórmulas para que ustedes vayan adaptándolas. ¿Por qué? Porque esto ya está dado, ya está dicho. Ahora, la forma de resolver el problema es donde usted tiene que discernir si es monto o es valor actual, si es renta, si es capital, si es tiempo. ¿Qué le están pidiendo? Entonces, las herramientas que se le dan a usted son las mismas, entonces no hay problema. De la misma manera, si yo estoy trabajando una renta, igual va a ser. Voy a buscar el valor de la renta de la misma manera y la voy a multiplicar por el factor de anticipación. Aunque hay, esta fórmula sufre un pequeño cambio y es más fácil de trabajarla de esta manera. Entonces, vamos a ir al paso siguiente. Ahí estamos. Vamos a ir al paso siguiente. ¿Y el paso siguiente qué es en realidad? Bueno, ya tenemos monto, capital, ahora viene renta. Pero la renta sabemos que está en función del monto y en función del valor actual. En la fórmula, yo estuve revisando todo el material que había y dije, bueno, les voy a dar una fórmula donde ya esté concreto. Entonces, esta fórmula que tengo acá es para, vamos a escribirle, una anualidad anticipada. Busco R en función del capital. Ya la probé. Ya la probé y sí funciona. Entonces, se las vamos a dar de esta manera para que ustedes puedan tenerla. Y lo que van a hacer es simplemente el utilizarla. La fórmula lo que pide nada más que al menos n se le sume 1. Pero de una vez yo dije, bueno, le voy a dar mejor la fórmula de una vez para que la podamos aplicar, así no hay problema. Entonces, esta es la fórmula y ahorita la vamos a aplicar. Tómenla en cuenta, por favor. Cópienla, tómenle su screen, pasen al ejercicio ahí en Excel, copien sus datos, ¿verdad? Para poderlo hacer.